Muy buenas, bienvenidos. El día de hoy conversaremos sobre la creatividad en el desarrollo de las habilidades cognitivas. Iniciemos definiendo qué es la creatividad. Muchos autores tienen en consideración la creatividad como un proceso que da como resultado algo nuevo, algo original, que debe servir para resolver algún problema. La capacidad de crear existe en todos los seres humanos. Una persona creativa tiene gran motivación. Esa motivación, a medida que se va desarrollando, permite que la persona aumente sus habilidades creativas. ¿Qué son las habilidades cognitivas? Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales que le permiten al estudiante integrar información adquirida por vía sensorial en estructuras de conocimiento más complejas que tengan sentido para él. Estas habilidades forman una estructura fundamental de lo que podría llamarse la competencia cognitiva del ser humano. Esa competencia cognitiva le permite al ser humano discriminar entre objetos, actos o estímulos. También le permite identificar y clasificar conceptos. También formular o construir problemas y aplicar reglas para resolverlos. Las habilidades cognitivas están clasificadas. Dentro de esa clasificación tenemos observar, analizar, ordenar, clasificar, representar, memorizar, interpretar y evaluar. El observar implica atender, fijarse, concentrarse, identificar, buscar y encontrar datos, elementos u objetos. El analizar implica comparar, destacar, distinguir, resaltar. El ordenar implica reunir, agrupar, listar, seriar. El clasificar implica jerarquizar, sintetizar, esquematizar, categorizar. El representar implica simular, modelar, dibujar, reproducir. El memorizar implica retener, conservar, archivar, evocar, recordar. El interpretar implica razonar, argumentar, deducir, explicar, anticipar. El evaluar implica examinar, criticar, estimar y juzgar. Pero, ¿cómo se potencia la creatividad durante el proceso de enseñanza y aprendizaje? Pues para esto hay que tener en cuenta varios aspectos dentro del proceso. Tenemos la estimulación de la participación del estudiante. Es importante que por medio de métodos activos centremos al estudiante, lo ubiquemos como el núcleo, como el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. De esta forma lo hacemos a ellos muy partícipes de su proceso. Los llevamos a que investiguen, a que pongan a prueba todas sus potencialidades, sus propios intereses, sus necesidades, sus curiosidades. Es importante para esta estimulación ofrecer experiencias de aprendizajes ricas en situaciones de participación. Esa participación que le permita a ellos opinar, asumir responsabilidades, plantearse y resolver conflictos, y que todo esto lo asocien ellos a su vida cotidiana, de manera tal que ellos en comunidad puedan sentir que esa participación que han tenido en el aula, esos aprendizajes que han adquirido en el aula, les van a llevar de manera creativa a activarse y a actuar como miembros de una comunidad. Otro aspecto importante es brindar estímulos de aprendizaje. Cada actividad de aprendizaje que vayamos a realizar, cada unidad de aprendizaje que vayamos a llevar a cabo, debemos meterla en la estimulación. Esos estímulos de aprendizaje son importantes. ¿Por qué? Porque a través de esos estímulos nosotros podemos crear micromundos reales y contextualizados que ayuden al estudiante a desarrollar sus capacidades, destrezas y actitudes. Aparte de eso, ese escenario los lleva a ellos a familiarizarse con los conceptos, con los contenidos y con el proceso.
pero esto debe hacerse en un contexto significativo para ellos, para que posteriormente lo puedan aplicar. Pero el brindar estos estímulos es importante que se tenga en cuenta que hay que eliminar aspectos como el hostigamiento, las directrices no realistas, las humillaciones, los sarcasmos, la carencia de recursos y hasta la intimidación. Si queremos brindar esos estímulos de aprendizaje, tenemos que crear ese contexto que sea significativo para el estudiante. También se pueden realizar ejercicios de desarrollo del pensamiento y las habilidades cognitivas. Esos ejercicios están fundamentalmente ligados a juegos de lógica, de razonamiento abstracto, de matemáticas, de atención, de resolución de problemas. Pueden ser problemas en el aula, problemas en la vida diaria. También podemos aplicar en ellos ejercicios para desarrollar el lenguaje, sus capacidades, sus conocimientos, sus actitudes y habilidades cognitivas. Todo esto va a favorecer y a estimular la movilidad, la comunicación del estudiante y va a ayudar a que ellos desarrollen su imaginación. Les va a facilitar la adquisición de nuevos conceptos, ya sea de forma individual o de forma grupal. Es importante que siempre en el ejercicio del desarrollo de estas actividades de pensamiento y habilidades cognitivas se establezcan valores que ayuden al desarrollo físico y mental del estudiante, que fomenten en ellos el respeto hacia sí mismo, hacia los demás y hacia la cultura. También es importante motivar a los estudiantes a escribir. La escritura siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar presente en todo ser humano. Y a través de la escritura podemos expresarnos quiénes somos, qué sentimos, qué vemos, qué analizamos, qué interpretamos de todo aquello que nos rodea. Para estimular al estudiante a que escriba es importante el ejercicio, la técnica, que ellos se ejerciten en la escritura. Esto se puede lograr llevándolos a que realicen resúmenes. Podemos empezar con resúmenes cortos de un libro, de un texto, de una nota, de una noticia, y que ellos mismos vayan corrigiendo sus escritos, vayan sacando vocabularios de palabras que de pronto no entendían perfectamente de qué trataban, pero que la escribieron. Pero toda esa escritura va a desarrollar en ellos la creatividad. También es importante estimular la autoestima. La autoestima consiste en la valoración de sí mismos, la confianza que tiene la persona en sí misma y que esa confianza está basada en el conocimiento real de sus posibilidades, el conocimiento real de sus potencialidades, de sus fortalezas y de sus debilidades. Aquí hay que tener en cuenta que el estudiante se debe llevar a esa valoración personal, donde él sienta confianza en sí mismo, seguridad en sí mismo, se sienta entusiasmado, sienta fortaleza, que sienta que su autoestima está en el nivel óptimo, en el nivel adecuado, porque se considera que a mayor creatividad hay mayor autoestima y a mayor autoestima hay mayor creatividad. La autoestima es considerada como el motor de la creatividad. Estimular la iniciativa. También es importante que esa iniciativa, esa agilidad de acción, ese dinamismo y esa actividad que presentan los estudiantes sea siempre estimulada y motivada. ¿Por qué? Porque esto los ayuda a ellos a emprender actividades, a dirigir acciones, a que sean iniciativos, a que sean proactivos, a que promuevan y desarrollen ideas, siempre basados en ellos mismos, en la estimulación que ellos puedan sentir a través de esa iniciativa. Por eso es importante estarle formulando retos, para que esos retos ellos lo miren, los analicen y a través de su iniciativa puedan resolverlos.
Otro aspecto importante es la estimulación y la formulación de preguntas. La pregunta estimula al estudiante a desarrollar sus propias ideas, favorece en ellos la construcción y la reconstrucción de los conocimientos. Sin preguntas es muy difícil reconstruir un conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos dentro de su proceso van a mirar todo lo que al parecer es, pero que de alguna u otra forma les genera un interrogante. Cuando ellos empiezan a mirar, a analizar estos interrogantes, entonces van a reconstruir sus conocimientos. Es importante que ellos a través de la pregunta busquen alternativas y variedad de soluciones a un reto o situación que pueda estarse presentando. En resumen, la creatividad se expresa en todos los ámbitos del quehacer humano. Puede ser en el ámbito científico, en el ámbito técnico, en el ámbito artístico y hasta en nuestra propia vida, en nuestro quehacer diario. Desde allí está expresada la creatividad, hasta en lo más sencillo, hasta en la manera como amamos a los demás, cómo nos relacionamos con los demás, la manera de conocernos, de compararnos y de describir el mundo. Allí nos estamos expresando de manera creativa, nos estamos permitiendo solucionar situaciones problemáticas, ya sea personales o de la comunidad. Pero ¿cómo lo hacemos partiendo de la creatividad? De manera innovadora, con un espíritu crítico que nos dé apertura y que nos permita participar activa y creativamente en nuestra sociedad. Esperamos que este tema, esta conversación que tuvimos, haya sido de su total agrado. Esperamos vernos prontamente. Muchas gracias. Bendiciones.